Bueno, arranca este Impact Chat sobre cambio climático, pero antes tenemos una raid de Ecodiuku que hay que decir que es la segunda persona que va a entrar en esta charla, así que bienvenidos todos. Vamos a hablar de cosas de las que oís hablar de manera recurrente en el canal de Ecodiuku, pero nos vamos a acercar a ellas desde otra posición. En breve hablaremos también con Diego, pero voy a darle paso ya y añadir a esta conversación a Rosa Castizo. Hola Rosa, ¿qué tal? Bienvenida a esta Twitchería. Muy buena, bueno, súper feliz de verdad de estar acá. Muchísimas gracias de verdad a todo el equipazo que tenéis y muy nerviosa ahí también por estos minutos, ¿no? Sí que el tiempo es oro. Nerviosa no. Dale, Vamos al lío, si te parece, Rosa. dale. Para quien no sepa quién es Rosa Castizo, lleva trabajando más de 14 años en desarrollo sostenible, en cambio climático con América Latina, desde el sector público, haciendo políticas públicas, desde empresas sociales. Ha hecho mogollón de cosas a lo largo de su vida. Vamos a hablar de algunas de ellas, pero sobre todo, ayer hablaba con Rosa y me decía, siempre se habla de mi perfil académico y es como lo que os han contado los de Acumen, porque tú eres fellow de Acumen, pero yo en realidad de lo que me gusta hablarle a la gente es de lo que hago en mi vida personal para intentar luchar contra el cambio climático, porque me parece que es la manera de empujarlo. Bueno, pues bueno, lo que pasa es que cuando, lo que te comentaba ayer, ¿no? Cuando muchas veces estoy en esas charlas académicas y demás, hablo de un montón de datos, de un montón de temas, pero al final a la gente le llama mucho la atención que lleve 8 años sin generar residuos o que haga ahí todo lo posible para minimizar huella al máximo, ¿no? Y luego en la vida ahí personal, cuando estoy con los colegas y demás, pues llama mucho la atención eso, pues pequeños detalles, ¿no? Al final lo que veo, ¿no? Que puede ser que después de meses y meses me dicen, ay, pero yo estuve haciendo esto porque me acordé que tú estuviste, tal, no sé qué, o sea, que creo que si esos pequeños detalles muchas veces pueden marcar la diferencia, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ahí plantearse Yo qué podemos hacer en nuestro día a día. quiero que visitemos algunos de esos a lo largo de la charla de hoy. Una de las cosas que ayer hablando con Rosa y con Diego, esto va para el chat, tenéis trabajo hoy, ya os aviso. Una de las cosas que surgieron fue, vamos a retar al chat de la Twitchería, vamos a obligarles a que se pongan un objetivo en Navidad para el 2022 de cambiar algo en cómo hacéis las cosas en el día a día para intentar generar menos residuos, generar menos efectos de gas invernadero en el transporte, en fin, lo que sea, cada uno puede elegir lo suyo. Quien se quiera poner una meta altísima, que se la ponga. Quien se la quiera poner baja, que se la ponga. Seguro que ya hay algunas cosas que habéis cambiado en vuestro día a día. Id poniéndoslas por el chat y las vamos comentando, a ver si lo estamos haciendo bien, que también va de eso un poco, de que aprendamos todos. Rosa, cuéntanos, yo quiero que me cuentes qué es eso de no generar ningún residuo desde hace 8 años. Pues eso en realidad viene de una opción un poco perezosa, ¿no? Porque para quitarme un poco de tarea, ¿no? En vez de tener que tirar la basura y en vez de tener que pensar dónde pongo esto que compro, ¿no? Este plástico que envuelve el queso, ¿en qué cubo va, no? La típica pregunta. Pues viendo, ¿no? Que muchas veces no tenía respuesta y que al final llevaba más tiempo pensarla, pues pensé que para qué generar ese residuo, ¿no? Y yo creo que al final eso viene un poquito de una pregunta que quizás no vale para todo y para plantearlo de manera positiva, ¿no? Cada vez que hacemos algo, ¿no? Lo que estamos haciendo realmente merece la pena los recursos que estamos invirtiendo. Y al final eso nos lleva un poquito a pensar entre el valor y el precio. O sea, puede ser que compremos algo muy barato en precio, pero que realmente tenga una cantidad de externalidades, o sea, de valor, ¿no? Y de costes negativos que van a tener que asumir otras partes de este complejo sistema en el que vivimos, pero tan hermoso como es el planeta Tierra. Entonces, en vista de esa, ¿no? De hacer continuamente esa balanza, ¿no? De realmente lo que voy a usar, ese pedazo de queso envuelto en plástico, realmente merece que ese plástico esté no sé cuántos cientos de años, por no decir siempre, ¿no? En algún lugar o que se queme en un vertedero.
o realmente puedo prescindir de ese plástico y comprar en el mercado un excelente queso que además sé de dónde viene porque le pregunto a la persona. Y bueno, no hablemos de la fruta y verdura, ¿no? Que muchas veces vemos envasadas cuando tienen un maravilloso envoltorio que es la cáscara natural, ¿no? Entonces, precisamente de esa lógica, ¿no? De querer pensar si realmente merece la pena ese residuo que estoy dejando atrás, pues al final empecé a quitar cosas y terminé pues por no generar ningún tipo de residuos, que es algo que va poco a poco, ¿no? Y al final, pues la ventaja enorme que tienes es que en el tema de la comida descubres pues todas las tiendas de barrio, los mercados locales que tienen muy, muy pocos residuos, por no decir casi ninguno, y además que puedes preguntar y puedes saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y creo que eso al final es una ventaja súper buena. Y al final todo esto me surgió en Perú, además. Yo entiendo entiendo la parte de la comida, me parece que se puede intentar. Pero, por ejemplo, con la ropa, ¿qué haces? Con la ropa, en mi caso, es muy, muy sencillo porque, la verdad, con el tema de la ropa, lo más ecológico o lo que menos genera residuos es reutilizar, o sea, ir y poner de moda, ¿no? Las tiendas de segunda mano, que precisamente es ropa que ha tenido una vida, que ha hecho feliz a alguien y ahora mismo puede hacerte feliz a ti. El pasarte ropa, ¿no? Entre los colegas, eso también ayuda un montón. Y el pensar que la ropa, bueno, hay cifras, ¿no? De que una prenda de media se utiliza 5 veces, imagínate, ¿no? Tremendo, con todo el coste y, bueno, la empresa textil es la segunda más contaminante, ¿no? Hay estudios que dicen que una pieza de ropa se utiliza de media cada 5 veces, que entiendo que, claro, tú haces la media de un vestido de novia y sí. No sé que te pongas todos los días, ¿no? Pero, joder. Sí, así que bueno, que sí que ahí todo lo que podamos utilizar una y otra vez, mejor, porque al final una prenda nos puede hacer felices en muchísimas ocasiones, ¿no? No tenemos que pensar en que tiene un tiempo limitado. A fin de cuentas, la basura, ¿no? El residuo, el poner un límite es una creación completamente humana. La tierra nos lleva diciendo cómo poder, no existe basura, ¿no? No existen residuos en la tierra, nos lleva diciendo pues más de 3.000 millones de años cómo poder ser completamente circulares, ¿no? La basura es un invento completamente humano. Total, fíjate, están empezando a surgir ideas de cosas que hace la gente en casa para intentar contaminar menos. Dice... Os ponéis unos nombres que me cuesta mucho leer, os lo tengo que decir. Olg FP94. Yo tengo un barreño debajo de cada grifo, así solo para no tirar agua potable al váter, solamente tiro de la cadena una vez al día. O sea, me parece la leche, la verdad. Me parece de esas cosas en las que hay que hacer un esfuerzo brutal. Que le contesta a abuelo, lo bueno, si en casa hay 8, pues tampoco te puedes poner a hacer eso, si eres uno todavía. No me parece fácil eso. Para reducir huella hídrica, sobre todo, es que, bueno, de todas maneras, ahí no lleva una reflexión, ¿no? Imagínense que el agua que tenemos en el baño, en el váter, es totalmente potable, ¿no? Es la misma que usamos para beber. Es tremendo, ¿no? El pensar que cada vez que tiramos de la cisterna son 6 litros de agua los que se van para, ahí cada uno que diga, ¿no? Para qué, pero... pensar, ¿no? Que es realmente demasiada cantidad y pensando en tantas personas que no tienen agua potable, imagínense el desequilibrio tan grande, ¿no? Sobre todo si las veces que tiramos un poco como a lo loco, en plan que ni siquiera probablemente es necesario cuando lo hacemos en ocasiones. Oye, Rosa, ayer otra cosa que me ha sorprendido mucho de tu perfil es esta idea de que intentaste hacerte un viaje por la España rural en furgoneta eléctrica. Sí, y claro, sí. Está muy guay que queramos proteger el planeta y contaminar menos y tal, pero a veces no nos lo pone nada fácil el mundo en general, ¿no? Sí, no es que además fíjate que, bueno, me imagino que ahí que los oyentes o no sé
los twitcheros, ¿no? ¿Cómo es la terminología oficial? Aquí les llamamos malditas y malditos. Vale, los malditos y malditas, imagínense que ahora mismo parece que la solución al cambio climático es electrificarlo todo, ¿no? Que todos nos vamos a mover con coche eléctrico a todos sitios. Y un poco lo que quería ver hasta qué punto eso, primero, era factible a gran escala. Y segundo, pensar en esa España vacía que tiene tanto, ¿no? Que está tan llena de historias, tan llena de territorio, de belleza, de tanta gente que realmente está manteniendo un territorio que es lo que nos da, a fin de cuentas, pues un aire limpio, una serie de bienes y servicios de los ecosistemas, que es lo que nos mantiene con vida, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces sí, me terminé ahí la Vuelta a España en furgoneta eléctrica por zonas rurales, y la idea, sobre todo, pues es una furgoneta de segunda mano, o sea, quiere decir que no, o sea, no es un coche nuevo, porque al final con todo esto, o sea, el coche eléctrico tiene una huella tremenda, una huella material brutal, ¿no? El material que se necesita para las baterías, pues sí que tienen, normalmente son las zonas en las que ahora mismo se está extrayendo, pues tiene una huella bastante grande, además de que es limitado. No pensemos, o sea, además el programa ahora mismo tiene ese título, ¿no?, de cambio climático, pero el cambio climático es algo que es un efecto más de unos límites que tenemos en los ecosistemas, y si queréis ahí os paso un par de enlaces, ¿no?, de charlas TED que os lo explican muchísimo mejor. Si googleáis ahí Johan Rockström, tiene un par de charlas TED buenísimas, una muy pequeñita y otra un poquito más larga, de hace 20 años, en las que, un poquito menos de 20 años, en las que explica perfectamente pues esos límites en los que tenemos los ecosistemas, ¿no? Y nosotros perfectamente podemos movernos y vivir felices sin sobrepasar esos límites. Entonces, uno de los límites que hemos sobrepasado ha sido cambio climático, pero en biodiversidad lo tenemos más sobrepasado aún. Pensad que cada día perdemos 150 especies y eso es bastante. Y en nitrógeno y en fósforo tampoco es que vayamos muy bien, ¿no? Y eso, a fin de cuentas, es la estabilidad del suelo, ¿no? Y lo más maravilloso de todo, que es brutal, es que esos tres límites y esas tres elementos que vamos un poquito peor, bastante peor, pues tienen como principal solución, porque al final todo esto está más que documentado, más que para todos los malditos y malditas que os gusta realmente verificar y tener información veraz, pues vais a ver que, claro, todas estas soluciones y todos los datos están muy documentados, y hay una coincidencia en los tres, que es todo lo que son sistemas alimentarios. Así que la solución la tenemos en parte en nuestras manos, ¿no?, en cómo comemos cada día. Así que algo también muy relacionado con las Navidades. Ahora le entramos a eso, Rosa, y seguimos con esas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. Pero fíjate, quiero que le entremos a este comentario de Patri79, porque creo que hay una parte como de esto que ahora se llama ecoestrés y de que me parece que es importante también que miremos la manera de mirarla, ¿no? A mí me deprime pensar que no sé si somos nosotros el problema. Nosotros nos estamos creando una carga mental y posiblemente el problema está en la manera de producir, que es un debate que en la redacción de Maldita se da de manera recurrente. Esa idea de para luchar contra el cambio climático lo tenemos que hacer las personitas, o en realidad deberían de ser los métodos de producción, los gobiernos, los sistemas los que cambiaran, porque son los que realmente hacen el impacto. Que yo haga una cosa, pues como lo de los barreños en mi casa, no cambia gran cosa. Y tú me decías, bueno, eso hay que mirarlo un poco más de cerca, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, al final pensad que los sistemas de producción, creo que Patri, ¿no?, lo estaba comentando más, los sistemas de producción, ¿no?, que cambien las empresas, ¿no?, la manera de producir. Al final esas empresas producen cosas que nosotros consumimos, ¿no? Y al final, para las empresas, nosotros y nosotras somos consumidores. Para las políticas y esas políticas que pedimos que cambien, ¿no?, ahora mismo con la COP26 que tenemos tan reciente, pedimos que se cambien políticas públicas y los gobiernos actúen, pero al final nosotros somos votantes, ¿no?, de esas políticas públicas. Al fin de cuentas,
pues somos consumidores, somos votantes y todos somos parte del sistema. Si consumiéramos otra serie de cosas, obviamente las empresas quizás producirían de otra forma o producirían otra serie de cosas, ¿no? Entonces, obviamente que todo se tiene que cambiar a la vez. Tenemos el sistema, ¿no? Ahora mismo tan sumamente, ¿no? Bueno, digamos, es inestable, ¿no? Y la urgencia y la ambición tiene que ser tanta que tampoco podemos dejar de hacer nuestra parte, ¿no? Como el cuento del colibrí que iba llevando agua al incendio, llevaba muy poquita agua al incendio, pero hacía su parte. Entonces, claro, cada persona y cada pequeño animal en ese incendio hace su parte y sí, al final sí se nota, ¿no? Ya me sé efecto mariposa, ya me sé que si una persona hace algo que comunica a 5 personas, esas 5 personas cambian, ¿no? Que precisamente si queremos lanzar ese reto, ¿no? Como bien comentabas ahí, ese reto para Navidad, pues imagínense que las personas que estamos viendo este Twitch pudiéramos cambiar algo, todas y todos nosotros, en esta Navidad. Y lo comunicáramos a 5 personas que también cambiaran. Y a su vez a 5 a otras 5. Si moviéramos el 20% de la población, dicen algunas teorías ahí que toda la población, ¿no? a medio plazo se iría moviendo. Y al final eso cambia un sistema, cambia las maneras en las que se produce y cambian las políticas, ¿no? Entonces, no podemos dejar tampoco, ¿no? de lado lo que podamos hacer, ¿no? Imagínate con cómo se puso el país cuando un ministro salió a decir que, por favor, estaría guay que comiésemos un poco menos de carne. Pero efectivamente es un poco lo que tú dices, dice Gololo. Bueno, el problema es que las grandes empresas tienen sus movidas montadas y no se van a preocupar, salvo que esos temas pongan en peligro sus ventas. Pero yo, o sea, de lo que entiendo de lo que nos estás contando es que es precisamente eso. Si nosotros decidimos que no compramos X tipo de productos a X empresas por cómo se están produciendo, se verán obligadas a cambiarlo. Y de hecho hay ejemplos ya de eso, ¿no? Cuéntanos alguna empresa o algún país que cambiase porque la sociedad le empujó a cambiar. Continuamente las empresas están cambiando, están moviendo y están haciendo estudios de cómo evoluciona el mercado y a las empresas le va el tener que modificar y el tener o sea, el seguir vendiendo, como bien decís, ¿no? Entonces, al final, esto, pues... imagínense bueno, todos quizás no lo había escuchado esto, cada vez que hay un nuevo producto hay personas que son los primeros compradores, ¿no? Los primeros que adoptan ese producto y a raíz de eso se va cambiando, ¿no? Entonces, imagínense si somos esos primeros adopters, ¿no? Los primeros compradores o los primeros que cambiamos hacia otro tipo de mercado. Al final se va a mover la curva y eso lo vemos continuamente, ¿no? Cada modelo que sale, las modas a fin de cuentas están hechas así, ¿no? Cada vez, si lo vemos en el sentido de cada vez que sale un iPhone nuevo, ¿no? Cómo se va moviendo el mercado, imagínense cómo podríamos mover el mercado si todos empezáramos o un porcentaje grande, ¿no? Comenzar a moverse hacia un lado, ¿no? Claro, no sé... ¿Cuál es tu reto para Navidad? Me decías, la Navidad es un momento muy importante para este tipo de cosas. ¿Cuál es el tuyo? Y no veo, a ver, el chat, comprometeros a algo, hombre, que estáis ahí. No, sí, bueno, es que en realidad no influye tanto lo del agua, no, es que... Venga, bueno, venga. Yo diría que, vamos a ver, pensemos que ahora mismo, en el caso de España, tendría que mirar ahí la última cifra, pero casi un 20% de las emisiones proceden de alguna u otra manera del sistema de producción y el sistema de consumo de comida, ¿no? Y todas y todos nosotros al menos nos gustaría comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, imaginaos que realmente nos movemos hacia otro tipo de consumo en estas Navidades en cuanto a comida. Consumimos lo más cercano y lo que no esté envasado y para eso los mercados es como el lugar ideal porque puedes mantener conversaciones ahí con
con las personas, puedes saber de dónde y preguntar, ¿no? De dónde vienen los productos, consumir cosas de más cercanía y normalmente van a venir menos envasados. Así que nos ahorramos esa parte de tener que tirar la basura y de pensar a dónde va ese paquetito que quizás dentro de 10 años te vas a encontrar en la playa y lo vas a tener que limpiar de la playa. Entonces, si al menos no produces ese plástico, eso te vas a evitar, ¿no? Entonces, el incorporar otra vez la costumbre de ir a los mercados es genial. Eso por una parte, ¿no? Y por otra, el tema de reducir proteína animal, bueno, de verdad, os recomiendo... Ese es un temazo. Sí, es un temazo. Es un temazo, pero realmente es necesario hablarlo, ¿no? Porque en la parte de proteína animal, ¿no? Tenemos la carne por un lado. La carne normalmente, la parte de extensivo, la parte de ovejas y de cabras, ¿no? Que están de manera extensiva en el territorio, que cuidan el territorio, porque además se van comiendo, ¿no? La parte de... al final. Exactamente, entonces mantienen el sistema perfectamente. Pues la realidad es que para el volumen de cantidad de proteína animal que comemos, pues no es suficiente con el extensivo. Entonces existe la industria intensiva, ¿no? de ganado. El tema ya más allá del sufrimiento animal, que seguro que tenemos ahí a muchos malditos y malditas que lo saben muy bien, ¿no? Y ahí podéis comentar. Más allá de esa parte, la parte de impacto, normalmente lo que comen, ¿no? El pienso que comen viene de soja, casi todo, y viene soja transgénica y normalmente del Amazonas. Quiere decir que cuando estamos comiendo carne no solamente tiene una huella hídrica brutal, porque claro, para alimentar a ese animal se ha necesitado mucha agua, todo el proceso, tal y tal, y para cultivar ese pienso también se ha necesitado mucha agua, mucho territorio que ha sido deforestado, ¿no? Entonces, al final estamos comiendo un pedacito de Amazonas, ¿no? Y al final lo que se trata es quizás de minimizar al máximo, ¿no? ¿Cuál es la proteína animal que vamos a comer? Minimizarla al máximo y pensar que quizás no merece más la pena tener algo de calidad cercano, producción local, que no ganadería intensiva, ¿no? Y ahí entran además todos los ultraprocesados que vienen además envueltos y todo este tema que al final es malo también para nuestra salud. Así que creo que al final nos beneficia a todos, ¿no? Al sistema y a nosotros y nosotras mismas. Esa es por la parte de comida, de carne, pero imagínense la parte de pescado. Ahí os recomiendo muchísimo que veáis hay un par de documentales además muy buenos de esto, Cowspiracy y Seaspiracy, ¿no? Que son muy conocidos y dan muchos datos y datos además muy comprobados, ¿no? Y si os metéis además en la página, yo os lo puedo dejar luego en el link, cuando le demos paso a Diego, os paso ahí todos los enlaces, porque además lo tenía ahí preparado por si acaso. En la parte de pesca, con la pesca de arrastre, normalmente todo el pescado... Un momento. Voy a echarte una mano con esto, Rosa. Dale. El documental que dices es el que se llama Cowspiracy, como con vaca, ¿no? Vale, venga, yo lo paso. Y Seaspiracy el de pescado. Ajá. Vale. Entonces, eso, en la parte de pesca, casi toda la pesca que estamos consumiendo, sobre todo la masiva, la grande, la que no es de artesanal, esa pesca al final es de arrastre, con lo cual se lleva muchísimo suelo marino, mucha biodiversidad y sobre todo libera mucho CO2, con lo cual además de todo el residuo de todas las redes, ¿no? de esa pesca que se queda en el mar. Con lo cual produce residuos, se pierde biodiversidad y se libera pues al día, o voy a pasar ahí el dato, pero eran como, era una burrada, 3.000... Os voy a pasar ahí el dato, ¿no? Pásanoslo, que si no, aquí hay muchos fact-checkers y van a salir ahí a degüello, ya te aviso. Por eso... Y cuando tengas el dato nos lo pasas. Pero lo tenéis en la página, Ahí en la parte de hechos están todas las infografías y todo, ¿no? Los dos. Comentarios que han empezado a aparecer, fíjate. Habla Virials del veganismo y el impacto que ha tenido en el planeta. Yo no sé mucho de esto, pero hay una cosa que siempre me sorprende de las dietas veganas y de las dietas vegetarianas, y yo he sido vegetariana durante años, o sea, no
no antagonizo, no soy de filete todos los sábados, que es verdad que se come mucho ultraprocesado en las dietas veganas. Ahora yo tengo un montón de amigas que están con el Eura como si fuese la panacea y yo siempre pienso, es un ultraprocesado, o sea, producirlo contamina, comerlo es malo para la salud. No lo entiendo, me cuesta esa Además, creo defensa. que sacasteis un reportaje sobre esto hace poquito, ¿verdad? Hace como Sí, un par de como semanas. los ultraprocesados veganos son Sí. ultraprocesados igual, no cambia nada. Totalmente. Yo la verdad que personalmente yo no como nada procesado que venga de soja, eso es muy personal, ¿no? Por muchas razones, pero sobre todo porque no tengo la seguridad, viene de muy lejos, no tenemos por ahora soja, ¿no? Que se cultive cercana. Y luego que eso, que viene sobre todo muy lejos, tiene una huella brutal y intento evitar, ¿no? Y además que viene empaquetado, o sea, no, pero además teniendo legumbres en nuestra tierra tan ricas, ¿no? Que se pueden preparar de tantas maneras, pues bueno. Otra cosa que, y relacionado con todo esto y que estaban comentando ahí, no lo sé cómo ir al chat y las cosas que preguntarán, pero por ejemplo, yo la verdad es que tampoco me complico mucho con las recetas ahí, estas recetas veganas que bueno, reducen huella por esa parte, pero están que sí, el horno y luego, no, o sea, muy, muy elaboradas que al final sí que intento minimizar el tiempo, ¿no? de preparación, también por la huella que tiene en cuanto a electricidad, ¿no? Y a consumo energético. Bueno, vamos a seguir. Le voy a dar paso a Dale. Diego ya, que está por aquí diciendo que él le ha hecho el fact-check a Seaspiracy. Seguro que tiene algo que contarnos. Vamos a ver, Diego, vamos a ver. Voy a dejar en el chat porque está diciendo Wololo, para reconocer los ultraprocesados, My Real Food. Mira, no hace falta, Wololo, de verdad. Para reconocer los ultraprocesados te he dejado ahí un artículo que es una guía de cómo reconocer los ultraprocesados tú por ti mismo en el supermercado, que es mucho más sencillo que tener que estar dependiendo de una app todo el rato. Voy a agregar a Diego, que le he pillado al borde del despiste. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Nada, estaba viendo para intentar. Es que estoy un poquito mal de la voz y pues, la estoy bebiendo continuamente. Bueno, nada, Muy buenas, adelante, Diego, ¿qué adelante. tal? ¿Qué tal, Rosa? Encantado de estar aquí. Hay mucha gente seguro por esta twitchería que ya conoce a Diego porque es Ecodiucu. Os voy a pasar ahora a su canal de Twitch. No sé si haces Twitch diario o haces Twitch los viernes. Hoy tenías un Twitch sobre las noticias relacionadas con cambio climático, ¿no? Realmente todos los viernes a las 11, de hecho, a veces nos pisamos Maldita y yo. Los viernes a las 11 hago el Actualidad Climática, que es este programa en el que repaso las noticias ambientales y climáticas de la semana. Y normalmente otro día, en el medio de la semana, martes, miércoles o jueves, dependiendo, pues o traemos a alguien para que nos cuente un tema en especial relacionado, pues eso, hablamos de residuos, hablamos de océanos, hablamos de cualquier cosa, incluso el sistema eléctrico, cuando fue el tema de la factura, y bueno, eso, así variando un poco, ¿no? Hay gente aquí que está en plan de bien Ecodiucu tal, que se ha venido probablemente mucha de tu red y hay gente que dice que no sabe quién eres. Entonces, Bueno, no pasa vamos a nada. presentarte, por favor. Genial. Adelante. No, preséntate tú. Vale, Te voy a pues presentar. nada, eso, soy Diego Ferraz, ambientólogo y oceanógrafo, divulgo cosas sobre cambio climático y medio ambiente. Y Movidas bueno, relacionadas con el sí, me voy a clima. decir Está movida bien. realmente. Y eso, lo estoy en Twitch, hago directos de una forma más, para que no sea un dato, toma el dato y tú lo gestionas, sino pues para hablarlo, oye, la gente opina, oye, yo creo que esto, o yo tengo este problema, y lo hablamos. Y también pues en YouTube hago algunos vídeos puntuales, si hay algo que destacar, sobre todo unas video reacciones que hice recientemente a unas personas que también, unos datos inexactos, ¿no? Dieron sobre el cambio climático y así estoy. Y de hecho, yo no lo sabía y ayer el equipo se mofaba mogollón de mí porque Diego ha venido a nuestras twitcherías de ciencia y de dato, al menos. Así que, oye, encantados de que estés aquí de nuevo hoy en el Impact Chat. A ver, vamos a centrar esto un momento. Hay mucha peña preguntando por el fact-checking de Seaspiracy, así que por favor cuéntanos. A ver, Hombre, claro. a ver, ¿qué pasa? Esto, a ver, si no, se puede tirar, o sea, es un artículo que dice para climática, está en climática, lo podéis buscar, lo podéis leer. Claro, yo esto lo hice en abril 2021, o sea, hace enero, febrero, marzo, abril, hace 8 meses.
Entonces, claro, yo lo que cuento es datos que de alguna forma no lo dijeron correctamente o cogieron datos desde el 2006. Datos, por ejemplo, que comenta el tema de que la pesca, de repente dice la pesca se va a acabar en 2048. Ese es un dato que saca de 2006 de un estudio que el mismo estudio más adelante, en 2008 y 2009, dijo, bueno, igual no es así porque los métodos que teníamos eran inexactos, ¿no? O sea, que, insisto, y en el artículo lo dice que no es que no tenga razón o que no haya que disminuir el consumo de carne en general de pescado o que la pesca de arrastre, como decía Rosa, sea desastrosa porque es terrible, sino que lo que quiere decir es, joder, haces un documental, fotografía guapísimo de Netflix, dilo bien, si no hace falta decirlo mal para dar el mensaje que es, oye, mira, es jodido igualmente. Claro, quiere decir, el mensaje no tienes que tergiversar nada, quiere decir, la narrativa ya está hecha. Para que sea impactante, no tienes por qué dar datos, tampoco voy a decir falsos, pero bueno, sí datos reguleros. Desactualizados diríamos. Bueno, ¿no? desactualizados Porque también, luego comenta el tema del plástico, no habla de las... Comenta el tema del plástico de que viene redes de pesca. Bueno, comenta redes de pesca en un sitio en concreto que es la gran isla de basura del Pacífico. Hay más islas de basura, el 80% del plástico total viene de origen continental, según estudios más recientes. No habla, por ejemplo, del problema en tierra de transporte de residuos al sudeste asiático, que ya está, bueno, cada vez es menor. Y también el tema, por ejemplo, de los arrecifes de coral, que habla de que la pesca, o sea, lo que sí que destroza es, como decía, la pesca de arrastre, la pesca de arrastre debería ser prácticamente prohibida en cualquier sitio del océano porque destroza los fondos y arrasa con todo, no es cero selectiva. Pero sí que es cierto que habla de los arrecifes de coral, el tema de que, bueno, que parece que la pesca es el principal problema cuando no, es el cambio climático y la acidificación de los océanos. Y eso como que pasa muy de puntillas a decir eso y es como, a ver, si el problema está ahí, no tienes que decir nada que no sea verdad. Bueno, yo entiendo, o sea, vamos, entiendo perfectamente lo que dice Diego porque a mí también me pone de los nervios cuando veo movidas en Netflix, que es como, Ya. tío, con lo fácil que habría sido que pasase por aquí un fact-checker y comprobase que los datos que estás contando en este documental son reales, que es una cosa que nosotros, por ejemplo, hacemos para documentales de Netflix en España, que no es, que es un trabajo que tenemos, vamos. Pero bueno, que aún así es verdad que el mensaje no cambia en realidad. Claro, o sea, el mensaje de la pesca intensiva es un problema para cómo estamos, no cambia en cualquier caso. Claro. ¿Cuál es tu objetivo de cara a la Navidad, Diego? Pues mira, muy en la línea que decía Rosa, el tema de la comida, que al final la Navidad se caracteriza por dos épocas de consumo de productos para regalar, lo que sea, pues a lo mejor tecnológico, ropa o lo que quieras regalar, y también comida, que son comidas familiares, cenas, lo que sea, y a nivel individual lo que se puede hacer es reducir el desperdicio de comida, que antes decía, hay gente que hay aplicaciones y tal, pero simplemente con sobra comida porque se suele hacer comida para el doble de personas de las que van a una comida o una cena familiar. Haz menos comida. Pues o haz menos o la comes al día siguiente, no pasa nada, microondas y para adentro, te ahorras el trabajar. Y, jolín, al final una parte importante de las emisiones de todo del sistema agroalimentario viene también del desperdicio alimentario. Luego el tema de lo que decía Rosa de tal, pues dietas bajas en carne o en pescado, y si vas a regalarle algo, porque al final tampoco me gusta ser un amargado No queremos ser los Grinch de la Navidad climática. No regales nada, sí, parece un poco eso, ¿no? Parece un poco eso. Bueno, ¿quieres regalar algo porque es una época bonita, porque te apetecía ver las luces que puso el caballero en Vigo, por lo que quieras? Pues mira, pues compras algo local. Puedes, que a lo mejor le quieres regalar un jersey a alguien de tu familia, a tu pareja, pues búscate una tienda a lo mejor que sea cercana, que iba a decir que haya fabricado en España, pero a veces fabricar en España no es sinónimo de producción sostenible, pero bueno, busca un poco, oye, mira, este es sostenible, este está guay, hay marcas que sí que tienen un certificado y tienen una trazabilidad muy guay, pues joder, oye, mira esto, que a lo mejor es un poquito más cara, sí, si te lo puedes permitir bien, si no, pues incluso replantéate si necesitas hacer un regalo, si no tienes dinero para ello. Y luego también, pues ¿se puede? Sí, por favor, casi estamos. Ahora ya freestyle, por favor. Y luego también es fantástico regalar, porque como bien decís, no es que además que es una época, o sea, la excusa perfecta, ¿no? Pero ¿qué tipo de regalo? Que no todo tiene que ser comprado, ¿no? Entonces, currémonos un poquito los regalos, planteemos la imaginación, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que más me gusta que me regalen, personalmente, a mí me regalan un pan que alguien haya hecho y me hacen feliz. Pero bueno, en fin. Me parece una ideaza.
Claro, cada uno o algo, ¿no? Que simplemente algo que tengamos que le tengamos mucho cariño, pero ya no estemos usando. Planteemos, ¿no? Lo que tenemos alrededor y que sean regalos realmente significativos o incluso regalar experiencias, si no regales algo material, unas entradas para un concierto, para un partido. Exactamente, una exposición. Al final eso va a ocurrir igual. Vale por un masaje, algo así. Vale, ¿no? Sí, pero que te lo dé alguien que sepa. Claro. O sea, el mítico masaje de tu primo de 9 años, por favor. Oye, una cosa que quiero que abordemos, porque creo que nos va a llevar un rato. La teoría del decrecimiento. Usted. ¿Cuántas horas tenéis aquí? He abierto un gran melón. No, quiero que la abordemos por encima y, de hecho, si el chat está interesado, yo me comprometo a que hagamos otra twitchería dedicada a eso. Yo no sé nada de esto, entonces le voy a dar la palabra a Rosa para que nos cuente, porque ayer me decía, mira, esta movida del cambio climático no es que conduzcamos coches diésel, es una cosa bastante más profunda. Dale. No, bueno, que al final es lo que comentábamos, ¿no? Que se trata de cambiar bastante el sistema, ¿no? en el que vivimos y quizás de crecer en algunos temas para crecer muchísimo en otros, para crecer en bienestar, en tiempo, en realmente redefinir, ¿no? Cuáles son nuestras prioridades. Entonces, quizás tenemos que decrecer en el consumo, ¿no? de ciertas cosas y ahora mismo le acabamos de tener un ejemplo, ¿no? Con las ideas que hemos lanzado ahí para Navidad, ¿no? Quizás podemos decrecer en compra de regalos, pero eso no quiere decir que decrezcamos en felicidad al regalar algo que ya tenemos y que le tenemos aprecio, ¿no? Entonces, y ahí, relacionado con esto, me gustaría lanzar la pregunta para quienes nos están escuchando, a ver qué tal, porque esto también es un tema un poquito así conflictivo o, digamos, que se presta al debate, que es el tema de lo rural versus la ciudad. Realmente todo esto de la pandemia, ¿no? El año pasado nos hizo repensar quizás que las ciudades tenían demasiado ruido, se respiraba demasiado mal y queríamos volver a la naturaleza, ¿no? Y todos soñábamos ahí con volver. Pero en cambio lo hemos ido apartando, ¿no? Esa idea y tampoco hay tanto porcentaje de la población que haya decidido, ¿no? Que el mundo rural era lo suyo. Bueno, es que también, perdón, voy a hacer un inciso aquí. También hay una cosa ahí que es que toda esta idea de no, el teletrabajo ha venido para quedarse. No, es verdad, hay un montón de empresas que están obligando a la gente a volver full time a la oficina. Entonces, ante esa idea es que es imposible irte a vivir al mundo rural, o sea. Y las personas que nos están escuchando, y no sé si en alguna vez os habéis planteado, pensáis, porque yo estoy viendo, y no sé si os ocurre igual, cada vez más jóvenes que deciden tener trabajos más ligados con el territorio, jóvenes que han estudiado lo que sea y que al final quieren sacar adelante agricultura de verdad, de la que deja buenos resultados y que te permite, ¿no? Y ahí tenía yo unas imágenes muy chulas de cómo, y está relacionado con cambio climático, de cómo al final, y en plan positivo, en 10 años o menos, en 5 años, hay imágenes brutales que en 3-5 años de trabajo con el territorio han cambiado completamente de algo desértico o sin ningún tipo de producción a realmente un vergel, ¿no? Entonces, esa parte de regeneración, porque está muy de moda la sostenibilidad, pero ya no solamente tenemos que ser sostenibles, porque como nos hemos pasado un poquito bastante, ahora mismo tenemos que regenerar, ¿no? Esa parte que nos hemos sobrepasado. Y esa deuda, ¿no? Que hemos ido acumulando, pues ahora toca regenerarla. Y en ese sentido, ahí el tener ese vínculo con la naturaleza, el explorar otros tipos de trabajo que están más ligados con la naturaleza o quizás esas jornadas mixtas de 4 horas teletrabajo, ¿no? Y 4 horas estoy restaurando un lugar que además me genera dinero, ¿no? Que está bien pagado porque a fin de cuentas eso está capturando CO2, se está recuperando biodiversidad, básicamente lo que necesitamos, ¿no? Bueno, para mí sería el sueño, ¿eh? 4 horas periodismo, 4 horas huerta. O sea, imagínate. ¿dónde encuentro eso?
¿Qué personas, pero por ahí alguien que diga sí, yo me apuntaría o no? El éxito está en la gran ciudad y prefiero montarme en el metro todos los días. ¿Qué pensáis ahí? Bueno, a ver qué opina la gente. Sí. A ver, ahí A lo ver, o sea, lanzo. creo que la comparación es un poco tramposa, ¿eh, Rosa? Montarse en el metro todos los días, media hora de transporte, o vivir en el campo bucólicamente, no sé si es. Hacemos un poco de trampa en la estadística, pero sí, no, ¿quién estaría dispuesto a hacer eso al final? Ya. ¿Tú Sí. qué dices, Diego? Sí, no, iba a apuntar simplemente para dar nombres por si alguien quiere informarse más, que al final eso, el decrecimiento es como una corriente que también toca la parte obviamente económica, viene a criticar sobre todo crecimiento económico ligado al PIB o ligado al progreso o desarrollo que se entiende por progreso y desarrollo en el siglo XXI, que igual habría que pensarlo si es realmente progreso y desarrollo. Viene a hablar de, lo que viene a decir es como menos es más, o sea, y menos en general, no en todo, porque sí que el crecimiento habla de unos sectores en concretos que decrezcan para que puedan, como decía Rosa, crecer otros, pues en ese aspecto sí que obviamente tiene muchísima razón. Hay cosas que no tienen sentido, ese crecimiento casi infinito Pero quiero ejemplos concretos, chicos, que si no nos perdemos. O sea, cosas que no tienen sentido. ¿Qué cosas? A ver, un ejemplo concreto pues puede ser el parque automovilístico, por ejemplo. Podemos ligar a una industria automovilística claramente a decrecimiento. Salía que, por ejemplo, en el caso de Vigo y Murcia, ciudades españolas con más automóviles por persona. Creo que es como 1 cada 2 personas o una cosa así. Entonces, el decrecimiento habla ya de repensar todo un poco, ¿no? ¿Es necesario que tengas un coche en una ciudad? Porque al final los desplazamientos, probablemente las personas que tengan ese coche, sea para hacer en la ciudad. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es el sector automovilístico debería de crecer para que a lo mejor pues crezca otro sector que tenga que ver más con una infraestructura ferroviaria o cicloviaria ligada a un transporte público, por ejemplo. Ese es un ejemplo así claro y ejemplo. Pero Y has hay. puesto el ejemplo también antes de la moda, ¿no? Que como, bueno, estamos al día, yo no sé ahí, y comprobaré también el dato, pero las cifras durante la pandemia ahora mismo se han reducido, ¿no? Pero las cifras durante la pandemia de cantidad de contenedores al día que se quemaban, ¿no? De ropa, porque primero la de segunda mano no tenía salida, la salida habitual, y la de primera mano no se llegaba, y claro, necesitas seguir moviendo la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, al final se terminaban quemando ropa completamente nueva. Ese decrecimiento quizás para consumir o para comprar ropa de más calidad que nos dure muchísimo más tiempo, pues quizás también sería otro ejemplo, ¿no? Sí, mira, pregunta por aquí Maldito Andrew, que se destapa porque es un redactor de Maldita, que cómo se le transmite la necesidad de decrecer a las personas que viven de esos sectores. Ya. Que es verdad que es complejo. O sea, al final, la industria del carbón en España, por ejemplo, llevamos desmantelándola décadas y en realidad todavía no terminamos de hacerlo precisamente porque hay muchas familias afectadas. Totalmente, y además el trabajo es lo que comentábamos justamente al principio, ¿no? Que cuando hablábamos de estas políticas, ¿no? Que exigimos que se tienen que cambiar y tal, el por qué no se avanza, ¿no? Más rápido en estas cumbres, que yo realmente en las 7 que he ido vengo escuchando muchas veces, o sea, la misma sensación de que estás escuchando lo mismo, ¿no? Año tras año. No se avanza más rápido porque hay muchas decisiones que hay que tomar que no son lo más alegres, ¿no? Socialmente, pero hay que replantearse cambios de verdad. Entonces, los cambios profundos, y como acabas de poner el ejemplo completamente claro ahí, de cómo un sector concreto ha tenido que ir cambiando hacia otro sentido, lo mismo nos ocurre con otros, ¿no? Y la transformación que tenemos que hacer, pues no es quizás seguir pensando en seguir creciendo de manera infinita porque no existe, ¿no? Se queja por aquí Subaru José, un amante de los coches, su nombre, que entra a trabajar a las 5 de la mañana y que vive fuera de Barcelona, que cómo lo va a hacer sin coche. Bueno, yo creo que la movida ahí un poco sería que igual si Rodalies funcionase y funcionase
de puta madre y te garantizase que siempre vas a llegar a tu hora, pues a lo mejor te plantearías utilizarlo. El problema es que como no se invierte todavía en ese transporte lo suficiente, no funciona bien, ¿no? Sí, y además fijaos que claro, lo que estamos poniendo todos los ejemplos últimos, a fin de cuentas, pues pone un poco en manifiesto pues nuestra inmunidad tan grande al cambio, ¿no? Realmente nos cuesta muchísimo trabajo pensar, bueno, quizás pues no es que es complicado el decirlo y cambiar de puesto, de vida, por eso lanzaba ahí la pregunta muy controvertida, ¿no? De hasta qué punto te moverías ahí al pueblo por tener una mejor vida, por trabajar de otra manera y disfrutar de una mayor salud, y además eso casi te dice, ¿no? Que vas a vivir mejor, ¿no? En cuanto a salud. Pues esa es la cuestión, ¿no? Sí, y además lo hemos visto muy claro en la pandemia. Fijaos que algo tan sencillo como simplemente ponerse mascarilla nos ha costado muchísimo trabajo entender cómo funcionan los aerosoles, algo tan simple, ¿no? Como eso. Y todavía nos cuesta trabajo. La misma manera de comunicarlo. Hemos intentado comunicar de manera positiva, ¿no? Todo el tema de las vacunas diciendo que nos hace inmune y nunca, ¿no? No nos hace inmune 100%. Obviamente tenemos que seguir poniendo otra serie de capas. Pues igual el tema de los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Hasta qué punto pues todos estos cambios confrontan directamente con esa inmunidad que tenemos de intentar siempre, ¿no? Seguir con lo mismo, ¿no? Se nos ha suscrito Subaru José, gracias por esa suscripción. Vale. Diego, una Sí. cosa, o sea, tú, bueno, yo creo que eres más joven que Rosa y que yo, igual me equivoco, pero me da la sensación de que sí. Seguro. Bueno, ¿Tú crees que tu no sé. generación está dispuesta a emprender en el mundo rural y no emprender solamente en agricultura? A mí hay una cosa que me marcó mucho que me dijo un tipo que en realidad vive en Londres pero bueno, que es gallego. Cuando hablábamos de la despoblación del mundo rural y tal, me decía, yo volvería a Galicia, a mí me encantaría vivir en Galicia y no en Londres y podría teletrabajar, trabaja para una empresa americana, o sea, todo le da igual. El problema es que me parecería muy irresponsable llevarme a mis hijas a la Galicia rural, donde no las puedo mandar a un buen cole. Y tenía una parte de razón en eso, en realidad. Creo. El problema, yo creo que si estamos dispuestos o no, a ver, es casi... Yo creo que no habría diferencia, seguro, entre generaciones si le preguntas. Yo creo que viene más, habría que preguntar si al gobierno o a la estructura social está dispuesta a permitir trabajar a la gente en la zona rural. Como decías, yo no me puedo plantear a lo mejor ni ir a la zona rural porque igual no tengo ni internet, o igual no tengo una comunicación, no tengo un transporte, o igual no me vienen a recoger la basura, o igual no tengo asistencia médica si la necesito. Entonces, claro, sí que es cierto que obviamente tienen que cambiar la estructura social de las ciudades y quizás hacer ni siquiera un éxodo rural, o sea, a la inversa, ¿no? Hacia lo rural, sino incluso replantearse las propias ciudades si deberían ruralizarse las propias ciudades, o bueno, eso hay gente seguro que de arquitectura y urbanismo que habla más sobre estas cosas. Pero, jolín, sí que es eso, ¿no? Yo estaría dispuesto, sí, a tope, por mí sí, pero decía yo que sé, gente que tiene que trabajar en una fábrica no tiene cercanía en un pueblo. Sí, eso O no tienes esos lo servicios. decía Lili antes en el Claro. chat también. Claro, yo me iría. El problema es que las industrias están en las ciudades, que es donde está el trabajo. Claro, entonces por eso ya es, aunque haya, bueno, ahora sí que es cierto que día a día cada vez como que se puede trabajar eso, el tema de teletrabajo en remoto, gente que trabaja pues menos en fábricas por la desindustrialización que sufrió España y Península Ibérica y gente más pues movidas online, etcétera, o gente más ligada al diseño, marketing y todo eso que se puede hacer desde un ordenador, desde una casa, una oficina, sí que te puedes ir, pero hay mucha gente que no se puede ir y aunque te puedas ir, es eso, te vas a ir si no tienes unos servicios mínimos básicos de facilidad de vivir. Entonces, claro, hay que plantearse eso, ¿no? Facilitar. Y después quería comentar... Bueno, dime, Clara. No, que tengo un poco también la sensación de que eso no solamente que tú te quieras ir y que lo puedas hacer en el trabajo, sino que tiene que cambiar tu entorno. Yo lo que hago en mi día a día lo podría hacer de forma remota y en Maldita teletrabajamos unos cuantos días de la semana y otros venimos para vernos y hacer reus y tal, pero podríamos hacerlo, ¿no? Yo podría vivir a 500 kilómetros de Madrid. El problema es que mucha de la gente con la que yo tengo que hablar en el día a día para que Maldita funcione es peña que te dice, no, claro, no, lo hacemos presencial, nos tomamos un café, que es como guay. Pues si lo hacemos presencial yo no puedo bajarme a Madrid todas las tardes. Ya.
A ver Eso que, también bueno, cambia, perdóname, que era, o sea, no, que me parece que no solamente es una decisión de voluntad propia, sino que muchas veces estamos no, por constreñidos supuesto. por el entorno. ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que preguntaba maldito Andrew, ¿no? Si no recuerdo mal, cómo Sí. hacer ese tipo de, cómo explicar el tema del decrecimiento o de las empresas, ¿no? A ver, obviamente es una tarea complicadísima y nadie tiene respuesta. La cosa es que ni siquiera se empezó a hacer, por así decirlo. O sea, por miedo a, entre comillas, el qué dirán o la dificultad, vamos a decir que es como ese otro elefante en la habitación que está. Es algo muy grande que no queremos empezar a hacer. O sea, no existen planes de transformación de la industria. Se habló cuando fue la huelga de Cádiz, de Navantia, caso de Alcoa, caso de Bueno, ENCE. no, Es que, voy un momento. Es que además me acuerdo perfectamente de esto. La campaña electoral del Partido Socialista, y en concreto de Pedro Sánchez, era una industria en cada pueblo. ya. Frase que se repetía y se repetía y se repetía en los mítines con la idea de volver al mundo rural, de evitar la despoblación, de limitar la desigualdad entre las diferentes provincias de España. Una industria en cada pueblo era el plan. Y aquí estamos. Verdad que con una Mm. pandemia en medio, pero... Y además que cuando por los pueblos no vas preguntando, ¿no? Te vas encontrando con personas mayores increíbles, algunas historias se pueden... Por cierto, si tenéis así historias de personas mayores que queréis recoger, os invito a hacerlo en somosmemoria.com. Pues eso, que cuando vas pasando por esos pueblos, ¿no? Pues te lo recuerdan, ¿no? Es que aquí se fueron porque no hay industria, aquí no hay industria en la ciudad, sí, ¿no? Cómo hemos cambiado de modelo, pero seguramente vamos a ir ahí poco a poco, ¿no? A lo mejor repensando esos cambios. Pero, por favor, no olvidemos que tenemos que a lo mejor pensar en ese reto que vamos a hacer para Navidades, ¿no? Es verdad, por favor, Sí. un reto para Navidades. Porque por ahora ya tenemos claro Simple. que vamos a ser muy creativos en los regalos y que no hace falta comprar para regalar ilusión y para ser creativo. Eso primero, ¿no? Yo voy a confesar que el reto lo tengo ya medio hecho. Dale. Desde hace unos meses me apunté a clases de alfarería para ¡Hala! relajarme un poco. Y mis regalos de Navidad son los bonitos platitos que he hecho. Mi madre le van a encantar. ¡Qué maravilla! Bueno, yo espero ahora mismo porque nos conocemos poco, pero quizás el año que viene a lo mejor aspiro. Que te caiga plato. Muy bien. Pues sí, pero mira, esos platos hermosos, pues quizás con una notita o algo así, pero no hace falta envolverlos, porque también los puedes esconder en algún sitio, ¿no? Con una serie de notas y este papel también nos lo ahorramos. Eso también me gustaría preguntarlo, ¿realmente es necesario envolver los regalos? Porque es un papel que utilizamos, ¿cuánto? 5 segundos y el hecho ahí de romperlo, bueno, en fin, que también eso podríamos eliminarlo. O quizá papel de periódico, no sé, en fin. Claro, algo que ya esté hecho. O sea, algo que a lo Exacto. mejor ya esté hecho y usado y que simplemente sea para el propio, bueno, lo abres y ya está. Claro. Mira que sabías eran las abuelas. Mi abuela, todos los regalos que le hacías, guardaba el papel de regalo, pero luego lo usaba para envolvernos los regalos de Navidad. Es una costumbre que también se os ha olvidado. Tú también, ¿ves? Pues eso. Oye, nos quedan muy poco tiempo y quiero haceros una pregunta que siempre hacemos al final de estas Impact Chats, que es, ¿dónde estamos en 10 años? Mejor, peor, con más concienciación, con cambios en políticas públicas, no sé, enfocadlo por donde queráis. Estamos en la Ahí. Agenda 2030 ya, con la consumación. Exacto. Estamos No, ya, pero ya la hemos acabado. Bueno. No lo sé. Bueno, pues estamos en un momento. Dale, Diego. No, Que Rosa, tú vas a ser más así cojo optimista. ideas. Se lo está pensando, se lo está pensando. Claro. Venga, Rosa. Bueno. Estamos en un momento que comenzamos justamente hoy, cuando dentro de un poquito de tiempo, cuando tengamos el plato de comida, ¿no?, delante de la mesa, vamos a pensar de dónde viene cada cosa que tenemos en el frigorífico. Y ya nos saldrá de manera tan inconsciente que no tendremos ni siquiera que hacerlo pensándolo de verdad, ¿no? Pensemos que hay más de 100 personas que han trabajado de alguna u otra manera en la cadena para tener lo que tenemos delante del plato. Y la transformación, ¿no?, que quizás en nuestra manera de comer mucho más ligada al territorio, mucho más vegetal, mucho más de legumbre, más local, nos va a hacer apreciar otra serie de cosas que tenemos también en el entorno. Así que el cómo nos vamos a ver en 10 años comienza ya. Bueno, sí, pero eso no me has dicho si mejor o peor, ¿eh?
No te has mojado nada, ¿Me Rosa. mojo más todavía? Hombre, mejor o peor, si tampoco... Venga, va, Diego, dale tú ¿Somos y luego te optimistas o digo, somos para no ser pesimistas? negativa. Dale, Yo Diego. quiero ser optimista. Obviamente no vamos a estar ni mucho menos como me gustaría que estuviésemos, pero sí que creo que vamos a ir a mejor. Principalmente porque lo venimos haciendo mal desde hace tanto tiempo que solo podemos ir mejorando lo que ya llevamos haciendo. Por lo tanto, el margen de mejora es enorme y el de error muchas veces es más pequeño. Entonces, simplemente por eso vamos a estar mejor. Ahora bien, la pregunta es si vamos a estar lo suficientemente mejor para que, bueno, para que estemos bien, que mejor no significa estar bien. Entonces, si vamos a estar bien o no, pues sinceramente en 2030 no lo creo, porque 2030, 10 años a ritmo de, bueno, es que de escala biológica y geológica no existen prácticamente, pero a nivel incluso institucional, cambiar incluso de mentalidad una sociedad global, que es lo que tiene que pasar, sociedad, gobiernos, etcétera, en 10 años no se consigue, ni mucho menos. Por lo tanto, sí que iremos dando pasos, obviamente, y hacia adelante. Como dije, al finalizar la COP, lo que hicimos fue ponernos en la casilla de salida, porque lo que habíamos hecho era restar, o sumar todo lo que nos habían restado hasta ese tiempo. Entonces, ahora que estamos en la casilla de salida, todo lo que toca es hacia adelante y todo va a ser positivo. Pero obviamente hay que darnos prisa. Y hablando del decrecimiento, una buena frase es: urge ir más lento. Por lo tanto, cuanto antes actuemos para que todo de alguna forma vaya más lento, pues mejor. Y Bueno. yo mojándome un poquito más, yo pienso que dentro de 10 años los niños y niñas que ahora mismo tienen 8 o 9 años, tendrán 18 19, ya habrán aprendido otra serie de cosas, quiero pensar en la escuela, y llegarán a ser votantes, no solamente cada 4 años en las elecciones, sino cada día vamos votando. Hemos votado esta mañana un montón de veces y lo seguiremos haciendo todo el día. Cada vez que abrimos un grifo elegimos agua potable en vez de agua del grifo en vez de agua de botella, estamos votando un tipo de sistema, ¿no? Y así con cada cosa que compramos o elegimos durante el día cuando apagamos la luz. Entonces creo que toda esa generación, quiero pensar que va a cambiar y va a mover la balanza hacia otro lado. Vemos ahora mismo, estamos hablando mucho de planes de recuperación, tal, la inversión que se va a poner en ciertos lugares, si somos realmente, en fin, la movemos de verdad hacia donde se necesita, puede también hacer un cambio, pero creo que la llave y esta herramienta, ¿no?, que tenemos ahora mismo delante de nosotros y nosotras, los malditos y malditas que estáis acá, bueno, genera un poquito de impacto, porque esto de los vídeos, ya sabéis que la huella digital, con esto de encender la cámara, es 12 veces más que solamente con sonido. Pero bueno, no pasa nada porque merece la pena, porque nos estamos informando, ¿no? Y esa información al final es poder de cambio. Y yo creo que en ese sentido vamos a tener una sociedad muchísimo mejor activa, y que lo que se pueda hacer lo vamos a hacer para cambiar el sistema. Vamos a tener empresas más responsables y ojalá que muchísimos mejores decisores de políticas, ¿no? Bueno, pues me gusta veros optimistas, me gusta que os baséis en la teoría de... Yo la llamo la teoría de España es el país que más crece, que siempre es el país que más crece porque como viene de épocas de crecimiento brutal, pues claro, crece más que los demás porque viene de muy abajo. Pero bueno, me lo apunto. Muchísimas gracias, Rosa, Diego, por estar aquí, por veniros a la Twitchería. Han salido, como siempre, en las Twitcherías... otras Twitcherías nuevas de crecimiento, mundo rural, que le voy a pasar la notita al equipo de ciencia y que os llame para que podamos seguir hablando de esto. Muchas gracias por estar aquí hoy. Os voy a despedir ya, que ahora vamos a hacernos una raid. Me dicen que nos está entrando justo una raid de Allowed. Pues nos estamos yendo, chicos, pero vamos a mandar un canal de ciencia fantástico. Gracias, Rosa. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Por lo que hacéis. Si me permitís, mini spam, yo también voy a abrir Dale. ahora directo de nuevo. Si alguien se quiere venir, que se venga y ahí estaré, ¿vale? Así que nada, un placer estar aquí, muchísimas gracias y cuando queráis, pues encantado de volver a estar aquí. Venga, pues seguimos con ello. Un abrazo. Muchas Chao. gracias. Bueno, Chao, ya chao. sabéis, chao Diego, ya sabéis que estos directos los hacemos cada 15 días, nos queda uno creo antes de irnos de vacaciones de Navidad. Estamos aquí de la mano de 3 organizaciones que apoyan la innovación social en España,
que son Ashoka, Unlimited y Acumen. Es gente que al final impulsa a personas como Diego y como Rosa para intentar cambiar un poquito el mundo poco a poco y hacer un poco de palanca, que es de lo que hemos estado hablando aquí hoy al final en relación con el cambio climático. Espero que os hayáis inspirado. Le voy a pedir a Estefan que me empiece a hacer la raid. Y ha habido un tema del que no hemos hablado, que era sobre el reciclaje. Hemos hecho algunas twitcherías de reciclaje que están en nuestro YouTube. Podéis ir a verlas ahí. Hemos hecho bastantes artículos y seguimos trabajando en ello. Hay muchas dudas sobre el reciclaje y yo lo entiendo porque es verdad que hay mucho mito. Pero echarle un ojo a los artículos que hemos publicado al respecto en maldita.es, que seguro que por ahí encontráis cosas. Está la raid en marchas, pero seguro que me corta como siempre. Bueno, eso está bien. Nos vemos dentro de poco, creo que Estefan ya la ha lanzado. Nos vemos dentro de poco hablando, bueno, con gente tan interesante como Diego y como Rosa. A mí me ha parecido una charla apasionante la de hoy. Un abrazo a todos y nos dice Canario Char, enhorabuena por esa retransmisión. Bueno, qué bien. Me dice Estefan que cierre. Bueno, pues cierro. Hasta luego.